Es una imagen que recorre Europa, la de los confinamientos masivos para impedir la propagación del coronavirus. Alemania y Gran Bretaña han impuesto nuevas restricciones que han afectado la programación aérea prevista con las islas. Pesimismo en el sector turístico canario ante las consecuencias de esta segunda ola de la pandemia. Una pandemia que compromete el futuro de Naviera Armas. La compañía de transporte marítimo desmintió esta semana una quiebra. Negocia un plan de reestructuración de la deuda por el impago económico y por el impacto que ha tenido en sus cuentas la crisis sanitaria. Otra crisis de la que seguimos pendientes es la migratoria. Finalmente, el ministro del Interior ha visitado las islas para conocer in situ la situación del campamento del muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. El gobierno canario ha pedido que se ponga fin al hacinamiento de migrantes. En lo que va de año se han recibido más de 12.000 migrantes irregulares en las islas, la mitad de ellos durante el pasado mes de octubre. Son estudiantes de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Esta semana colapsaron el juzgado de esa localidad en señal de protesta. Esperaban la puesta en libertad de dos universitarios detenidos en un altercado con la policía en el parking de Bellas Artes. Se manifestaron en contra de una exhibición autorizada en el recinto. Mamá, ¿Dónde estás? aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué? Es tu abuela. El Instituto Canario de Cine ha hecho viral en las redes sociales esta campaña contra las reuniones de jóvenes, una de las causas del aumento de contagio entre la población. Canarias ha cerrado la semana con 298 fallecidos. Todas las islas, salvo Tenerife con semáforo rojo, mantienen bajo el control el índice de incidencia de la enfermedad. Buenos días, comenzamos este repaso informativo de la semana con la presentación del proyecto de presupuestos autonómicos en el Parlamento. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, fue el encargado de entregar el proyecto aprobado en el Consejo de Gobierno. En total se han presupuestado 8.500 millones de euros, un 5% más que en 2019. El Ejecutivo cuenta con el superávit y las partidas que adeuda al Estado, al archipiélago, para cuadrarlas. Unas cuentas de más de 8.400 millones de gastos no financieros que, según el vicepresidente regional, necesita y se puede permitir la sociedad canaria. El presupuesto que hemos presentado está totalmente controlado. Son nuestros mimbres, es nuestra musculatura. Esos 8.500 millones de euros los tenemos asegurados porque estamos siendo muy prudentes en los cálculos. A pesar de la pérdida de ingresos, estos presupuestos de base son posibles gracias a la utilización de los ahorros de las arcas canarias y a los recursos que llegarán de las cuentas estatales y de la Unión Europea. Captaremos no menos de 1.000 millones de euros del presupuesto estatal a lo largo del año. Pero digamos, hay variables que se nos escapan, que son la evolución de la pandemia, interpretándola globalmente. Las políticas vinculadas a los sectores económicos aumentarán de forma significativa, casi un 23%, en los nuevos presupuestos autonómicos para 2021. Asegura Román Rodríguez que será difícil cuestionarlos porque están pensados para contribuir a la recuperación económica y del sistema productivo afectado por la pandemia. La tramitación parlamentaria de los presupuestos comenzó esta semana, una semana en la que compareció la rectora de la Universidad de La Laguna en la Cámara Autonómica. Rosa Aguilar informó sobre la falta de docentes de Ciencias de la Salud en las dos universidades públicas canarias. Advirtió del deterioro que va a sufrir el sistema educativo y también el sanitario si no se contrata personal lo antes posible. Una llamada de auxilio desde las universidades públicas canarias ante una situación especial y habitualmente poco destacada. Y es que nos estamos quedando de una manera drástica sin personal docente investigador para las titulaciones de Ciencias de la Salud, Fisioterapia, Enfermería y Medicina. Seguimos hablando de educación porque, como van a ver ahora, Lanzarote es como se encontraron los alumnos el Instituto de Teguise el pasado lunes. La Guardia Civil ya ha identificado a los presuntos autores de estos destrozos causados durante la noche de Halloween. Rompieron más de 100 cristaleras y material informático. Los daños son cuantiosos. La dirección del centro no recuerda un ataque vandálico de esta magnitud en ese centro.
El coste de todos estos actos vandálicos oscila entre 2.000 y 3.000 euros, han hecho el cálculo del equipo directivo, ya que estamos viendo que son unos cristales armados, que cada cristal cuesta aproximadamente 200 euros. Y bueno, nos comenta el equipo directivo del centro que llevan aquí 10 años y que nunca ha sucedido un acto de este tipo. El Ayuntamiento de La Laguna descarta confinar a su población. El pasado lunes, el alcalde y el director de Salud Pública explicaron la incidencia del COVID en la ciudad de Los Adelantados y las medidas que se han puesto en marcha para reducir los contagios. San Cristóbal de La Laguna descarta por el momento el confinamiento, una posibilidad que se barajó ante el repunte de nuevos contagios registrados en el municipio. Desde Salud Pública aseguran que no se puede hablar de que La Laguna sea el epicentro de la pandemia en la isla de Tenerife. La situación en absoluto no es de alarma, pero sí de preocupación en el sentido de que tenemos que buscar medidas adicionales para que esta situación, que repito, no es exclusiva de este municipio, sino de la isla de Tenerife, pues pase de semáforo rojo en el que está a que esté igual que el resto de las islas. Este lunes se ha rechazado limitar la movilidad, aunque sí van a intensificar los controles de seguridad. Hay mucha reunión, muy poco policía, que debería de haber más policía en la zona de estudiantes. Gente mayor que vas por la calle y está fumando una enfrente de otra. Cada vez que salgo veo que hay mucha acumulación de gente, sobre todo días como viernes por la noche, sábados por la noche. Este último fin de semana la policía levantó 103 actas por mal uso de mascarillas en el municipio y se vio obligada a intervenir en 45 fiestas privadas. Hemos acordado el aumento de las inspecciones sanitarias y también en el ámbito urbanístico. Por otra parte, también vamos a seguir manteniendo las inspecciones con la presencia policial. Además de lanzar varias campañas informativas porque la sociedad tiene que tomar conciencia. La mayoría de los contagios en La Laguna tienen su origen en reuniones familiares. Y es que Tenerife cuenta con los 3 municipios canarios con mayor incidencia de casos acumulados en 14 días. Junto a La Laguna, en riesgo extremo con 268 casos por cada 100.000 habitantes, se encuentra Santa Cruz de Tenerife con 188 y la Victoria de Acentejo con 163, teniendo en cuenta esa misma ratio. Las autoridades sanitarias insisten en que los contagios más peligrosos son los de los jóvenes a los mayores. Un corto realizado en Canarias se ha viralizado en las redes sociales y lo hace con la crudeza, que cuenta las consecuencias que puede tener una fiesta entre amigos. Estos jóvenes disfrutan juntos sin distancia de seguridad ni mascarillas. Uno de ellos recibe una llamada. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué? Primera mentira. Es tu abuela. Su cara ya no es de fiesta. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID. De verdad, se me puso, me erice toda, terrible. Me dio escalofrío. No sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. Y llega la segunda mentira. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. ¿Ves? Porque yo te decía, te lo dije el otro día. Bastante he salido y ahora que lo pienso y veo eso, pues me da que pensar de que no tengo que salir tanto. Está muy mal, Dante. No creen que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Se han quedado mudos. La verdad es que Totalmente. Sí. La gente es tan ignorante. Hasta que no pasas por una situación de esa, no comprendes la gravedad de las cosas. Tan grave como que un contagio puede convertirse en un fallecido más. ¡Fuera de ahí! ¡Venga! ¡Despejamos a fuera! En Canarias, las autoridades sanitarias insisten en el cumplimiento de las medidas anti-COVID. Pese a que en las islas, la situación aquí ha mejorado considerablemente, advierten de que se avecinan meses muy complicados.
no podemos bajar la guardia, que estamos en pandemia, que estamos en una situación compleja, difícil, que en estos momentos el contexto geográfico en el que nos desenvolvemos, Europa, el resto de las comunidades autónomas del país está pasando por una situación muy complicada, que llega el otoño e invierno, que va a ser una situación también difícil. Para prevenir el COVID en Canarias trabajan unos 500 rastreadores. Lo hacen los 7 días de la semana porque la cadena de contagios no descansa. Es más, en festivos hay que estar aún más alerta. Hola, soy Marta, enfermera del equipo de rastreadores de la Gerencia de Atención Primaria. Le llamo porque tal persona a la que yo he llamado previamente ha dado positivo para coronavirus y necesito saber si usted ha estado con esa persona, tal y como me comentan, más de 15 minutos a menos de 2 metros. Una vez si se conoce un nuevo contagio, son los encargados de rastrear todos sus contactos hasta 2 días antes del inicio de los síntomas o de la realización de la PCR. Una tarea básica en tiempos de pandemia, que es evitar que se siga transmitiendo el virus. Ha habido cumpleaños, bodas, donde podemos llegar a los 15, 20, pero yo creo que la gente está teniendo un poquito más de conciencia. Pero no hay que esperar la llamada de un rastreador. A veces es cuestión de coherencia. Si mi padre ha dado positivo, yo no debo salir de casa aunque no me haya llamado un rastreador. Llamamos y te los oye. En el supermercado, en la calle, se oye la gente hablando. E incluso el positivo, ya sabiéndolo, se intenta hacer entrar en razón. Por favor, vuelva a su casa. Alguien que no pueda salir, que no tenga dinero, que no tenga familia que le acerque alimentos, porque no puede ir al supermercado, se le va a facilitar. Esa persona no va a estar sola, abandonada en su casa. Todo contacto estrecho con un positivo en COVID-19 debe realizar una cuarentena de al menos 10 días. Este era uno de los últimos vuelos en aterrizar en Fuerteventura antes del inicio del confinamiento en el Reino Unido. El martes conocíamos que Jet2 suspendía las 15 operaciones programadas con la isla majorera, salvo las procedentes de Escocia. Horas antes, el mismo anuncio lo había hecho el turoperador TUI, paraliza su programación aérea tras las restricciones a la movilidad impuestas en Alemania. Con estas noticias, los corredores turísticos seguros están en el aire. Pesimismo en el sector que vive como un auténtico varapalo el repunte de la segunda ola del COVID en Europa. Cuando Canarias conseguía posicionarse como destino seguro capaz de salvar parte de la temporada de invierno, un nuevo revés complica el futuro al sector. Nos ponían el luz verde pues hace una semana Alemania, Inglaterra, Holanda, y como digo, parecía que íbamos a coger ya una bocanada de aire y de repente lo que vemos es que nos viene la ola otra vez y nos pega otra vez un revolcón. Supone indudablemente un duro golpe para los intereses de Canarias, que estábamos afrontando pues la recuperación turística, especialmente en la temporada de invierno. Y todo porque ahora es en los países emisores donde se complica la situación, restricciones en Alemania y próximo confinamiento en Inglaterra. Tengo mucha suerte, he llegado justo a tiempo. Son unas vacaciones express para escapar del triste invierno inglés. Planeo quedarme a vivir aquí los próximos 6 meses. En Londres todo estará cerrado a nuestro regreso y vamos a estar confinados, así que... Los hoteleros exigen al Gobierno de España una solución inmediata. Que ultime estos corredores seguros, los que se estaba obviamente, pues supuestamente trabajando en estas últimas semanas. Y si no hay alternativa, aseguran, los esfuerzos del Gobierno de Canarias y del sector turístico de las islas habrán servido de poco. El coronavirus ha causado la ruina en este sector. En lo que va de año, Canarias solo ha recibido el 10% del turismo si lo comparamos con los primeros 9 meses de 2019. Los datos los publicó el Instituto Nacional de Estadística, que confirmó también la reducción hasta el 90% del gasto turístico. Pero a pesar de este panorama, el gobierno canario no pierde la esperanza de que se pueda reconducir la situación. Confían en que los corredores turísticos puedan estar operativos antes de que finalice la temporada alta. La consejera de Turismo, Yaisa Castilla, apuesta por aprovechar el posible confinamiento de los países emisores de turistas europeos para que las islas estén preparadas. Y bueno, yo espero que sí, que podamos recuperar algo de la temporada alta y, lo dicho, este periodo pues utilizarlo a nuestro favor para precisamente que todos los operadores estén preparados. Castilla habló de la importancia de permanecer fuera de la lista de destinos no recomendados y también de la ocupación de los vuelos.
A las reservas lo que tenemos son programaciones, no tenemos todavía datos ciertos, son programaciones. Las líneas aéreas y los turoperadores estaban programando desde cuando nos quitaron de la lista de no recomendaciones a viajar, lo cual es positivo. Lo que ha hecho Canarias no excluye lo que el Gobierno central venía negociando, que son los corredores que hablábamos, los corredores turísticos que se encargaba el Gobierno central de España con los distintos países emisores de turistas. Yo creo que eso es una buena vía diplomática, es la vía que realmente se tiene que ejercer en estos momentos para recuperar esos flujos turísticos. Ha puesto en valor la práctica de test de antígenos y aseguró que le preocupa un posible confinamiento domiciliario en la península, ya que el mercado nacional es el tercero en importancia para Canarias. Y el Estado va a rescatar a la compañía aérea Air Europa. En total va a invertir 475 millones de euros en la compra de esta compañía en la que tiene interés Iberia. Ese fue uno de los asuntos tratados en el Consejo de Ministros semanal. Otro, la aprobación de una ayuda de 425 euros al mes con un máximo de 3 para las personas que se han quedado sin prestaciones. Y el Gobierno acordaba esta medida con los datos del paro del pasado mes de octubre. En Canarias aumenta un 3% el desempleo. El paro creció en todos los sectores. El de servicios se llevó la peor parte porque 6.000 de los 8.000 nuevos parados proceden del turismo, la hostelería y el comercio. Canarias cerró octubre con 262.487 parados. Más de 8.200 nuevos demandantes de empleo, esto es un 3% más que el mes anterior. Con respecto a octubre del año pasado, el número de parados ha crecido en más de 52.000 personas, lo que supone una subida de 25 puntos. Pese a todo, la economía canaria logra crear algo de empleo en octubre. Ha subido en casi 9.000 trabajadores el número de cotizantes, lo que representa un 1% más. En cambio, en datos interanuales, las islas han perdido casi 40.000 afiliados en el último año, cerca de un 5%. En estos momentos, aún hay más de 84.000 trabajadores en ERTE que tienen su empleo en suspensión y que no quedan reflejados como desempleados. El Gobierno entiende que el mercado laboral es un reflejo del parón del sector turístico. La singularidad de que no existe una actividad económica de mucho peso en Canarias que viene dada por el comportamiento de nuestro sector turístico. Por lo tanto, en cuanto eso no se recupere, los datos van a seguir en esta situación. 6.000 de los 8.000 nuevos parados de octubre trabajaban en el sector servicios. A la espera de aclarar qué ocurrirá con los trabajadores en ERTE, la pandemia desde marzo ha destruido más de 37.000 empleos en Canarias. El Estado apuesta por una respuesta global, europea, responsable y solidaria al problema de la migración irregular. Así lo ha asegurado la ministra de Exteriores en el Senado tras una interpelación del Grupo Izquierda Confederal sobre la posición del Gobierno respecto a las políticas migratorias de la Unión Europea. Buscando un enfoque global, no solamente soluciones temporales, ni soluciones o pequeños arreglos para pequeños problemas puntuales, sino una política global, europea, solidaria y responsable. Esta comparecencia justo se producía en una jornada en la que Canarias recibió más de 200 migrantes. El Gobierno canario, en comisión parlamentaria, aseguró que las derivaciones a la península son la única solución que se puede dar a la crisis migratoria que sufren las islas. En lo que va de año, 12.000 personas han arribado al archipiélago de forma irregular. Más de 1.400 son menores no acompañados. A partir del día de hoy, esperemos que no lo tengan frente a las costas de Senegal, cuando se dirigían de muertes. Y al otro lado de la costa de Canarias. Solidaridad con la familia de la persona fallecida. Que superen visiones equivocadas. No han frenado la inmigración de África. Ya hemos superado los muertos, que son más de 450 en lo que va de 2020. Dado que estas personas no van a tener el homenaje ni el recuerdo de sus familias en África, en sus respectivos países, desde acá queremos llenar un poquito, mínimamente, ese reconocimiento y ese homenaje a esa valentía. La imagen de un atardecer en la playa de Papagayo, en Lanzarote, ha dado la vuelta al mundo.
Su autor es Juan Méndez, un aficionado que planificó al detalle una fotografía que ha sido reconocida por el National Geographic. Un atardecer veraniego captado desde la playa de Papagayo en el momento exacto. Él salió navegando con el barco e incluso tuvo que dar la vuelta porque se pasó, y una vez que ya saqué la foto pegó hasta un grito de la emoción. Y eso sin saber que el National Geographic se fijaría en ella para publicarla. Un sueño cumplido de este joven lanzaroteño con una foto muy preparada. Siempre quise meter un barco, plasmarlo, meterlo dentro del sol o la luna. Entonces tengo un amigo, el Jedei Weyland, se lo dije como que, coño, vamos a hacer esta foto, vamos a llevarla a cabo. Y de forma inédita logró capturar esta singularidad. Es un fenómeno atmosférico, que es cuando baja el sol o sale, se ve un destello verde, que es un poquito difícil de ver. Juan Méndez es autodidacta y aún así consigue hacer fotos como estas. He aprendido por mi propia cuenta, no he hecho cursos, tengo mi propio trabajo repartidor, y para mí esto es un hobby. Reconoce que Lanzarote ofrece paisajes espectaculares que cumplen con sus objetivos. Capturo momentos en fotos, ¿sabes? Uno cuenta su vida en libros y yo lo cuento en fotos. Por ello continuará con más motivación que nunca para seguir capturando la atención de los grandes referentes de la imagen. A esa protesta que acaban de ver le siguió otra en los juzgados de La Laguna. Al menos 200 estudiantes impidieron el acceso a las dependencias judiciales mientras pasaban a disposición judicial los dos detenidos. Los jóvenes se concentraron sin respetar las distancias de seguridad. Ante el rechazo de los estudiantes, el Ayuntamiento de La Laguna afirma a través de este comunicado que el parking de la Facultad de Bellas Artes no fue el lugar más acertado para el desarrollo de esta exhibición en la que participaron la UME, los GRS de la Guardia Civil y la UIP de la Policía Nacional. Unos ejercicios contra los que protestaron los estudiantes y que se saldó con la detención de 2 de ellos. Este miércoles por la mañana volvía la atención frente a los juzgados de La Laguna. No entendemos que la universidad preste sus instalaciones para este tipo de iniciativas militares y policiales. De hecho, el Estatuto de la Universidad de La Laguna, en su artículo 99, habla que la investigación no puede ir destinada a fines militares en ningún caso. Tras pasar la noche detenidos, el juez pone a los estudiantes en libertad. Creo que se deberían de depurar responsabilidades de por qué en la universidad puede haber policía acampando a sus anchas de ese modo, ¿no? La rectora de la Universidad de La Laguna muestra su apoyo a los estudiantes. Evidentemente, esas imágenes que vimos de la carga policial pues es totalmente desmedido y evidentemente un rechazo profundo. La subdelegación del Gobierno no se ha pronunciado por el momento. Y se ha esclarecido la quema de este coche, de otros 23, además de 26 contenedores de basura, un barco y una casa. Ha sido todo en el municipio gran canario de Telde. 2 hombres han sido detenidos como presuntos autores de unos incendios que se iniciaron en julio. La Policía Nacional detuvo a uno de ellos infraganti, al que se le intervino utensilios y acelerantes utilizados para provocar el fuego. La investigación continúa abierta. Infraganti también fueron detenidos 4 personas cuando atracaban un mini casino en Tenerife. Están relacionados con otros robos en la isla. Las cámaras de seguridad captaron esta operación policial. Atracaron una sucursal bancaria en el municipio de La Matanza, en Tenerife, y un vídeo de ese asalto se hizo viral en las redes sociales. A partir de ahí, la Guardia Civil comenzó una investigación. Tras este hecho delictivo, los agentes ya vigilaban y seguían los pasos de los presuntos autores de este hecho, y es por ello que detectaron que se disponían a la comisión de este hecho delictivo en el minicasino. A punta de pistola y encapuchados, así entraban los atracadores en el local y obligaban a los clientes a sentarse entre el nerviosismo. Segundos después, ellos eran los sorprendidos. La policía entra vestida de paisano tras seguirlos y, pese a que varios intentan huir, detienen a todos los integrantes de la banda criminal. Además, requisan 2 armas cortas simuladas y varias prendas en los registros de los domicilios donde se escondían.
Por cometer 2 delitos de prevaricación administrativa, la alcaldesa de San Juan de la Rambla ha quedado inhabilitada para ocupar un cargo público. El juez ha condenado a Fidela Velázquez porque considera que actuó con desprecio a la legalidad en el pago de unas horas extra a personal municipal. De la misma forma, afirma que procedió a aprobar una indemnización por un terreno adquirido por ese ayuntamiento. Este delito lo cometió junto a otros 2 concejales también condenados a 7 años y medio de inhabilitación. El fallo no es firme y puede ser recurrido. Y en Gran Canaria, rescate de un cadáver en la costa norte de la isla. Un testigo dio la voz de alarma y los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida a la altura de la desaladora de Roque Prieto. La autopsia ha determinado que se trata de Avián Ferrera Puga, un hombre de 36 años cuya desaparición se denunció la semana pasada en la capital Gran Canaria. Antes del final de esta legislatura, el Hospital Insular de Gran Canaria verá ampliado sus instalaciones. Firmaron un convenio por el que el Cabildo cede al Gobierno canario el antiguo colegio universitario. Durante más de 22 años este edificio albergó la sede de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las condiciones del edificio hacían imposible su continuidad. Cerrado desde hace 2, ahora el Cabildo de Gran Canaria lo cede al Gobierno de Canarias para modernizar el complejo hospitalario del Insular Materno-Infantil. Antes de final de año, en el pleno de noviembre o en el pleno de diciembre, hagamos realidad la sesión definitiva del Cabildo de Gran Canaria. El presupuesto para el nuevo edificio es de 20 millones de euros. Tendrá una superficie de 20.000 metros cuadrados y 4 plantas y acogerá áreas como el hospital de día, la unidad del dolor, urgencias, un laboratorio de investigación y una unidad sociosanitaria con unas 80 camas. Damos un paso de gigante en lo que es poder ampliar, reorganizar y mejorar lo que son todos los programas asistenciales que damos a los ciudadanos. Hemos empezado a hacer este estudio preliminar que lo que conllevará es la contratación inmediata del proyecto. Según el consejero de Sanidad, la intención del Ejecutivo es terminarlo en esta legislatura. Y mucho antes de que finalice este año, se esperan las primeras propuestas de la mesa de trabajo creada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para responder a la crisis sanitaria. El grupo de gobierno ha convocado a agentes sociales y económicos de ese municipio para estudiar y consensuar una serie de medidas que ayuden a impulsar la economía local. Trabajarán 2 comisiones donde ya el trabajo será un trabajo de campo, con acciones, con ideas, con propuestas que podamos posteriormente asumir, antes de final de año tener ya trazada la hoja de ruta, una hoja de ruta que marque la confección de los presupuestos o los presupuestos de los próximos 3 años, ¿no? Polémica en El Hierro por las obras de reparación del túnel de Los Roquillos. La oposición ha pedido al Gobierno insular que explique la intervención del Ejecutivo Autonómico en ese proyecto. El Gobierno de Canarias asume las obras del túnel de Los Roquillos. Se trabajará en la estructura y la seguridad de un tramo. El próximo lunes se cerrará al público por las noches. Se abrirá un paso especial a las 12 de la noche y para casos de urgencia. El lunes 9 es cuando vamos a empezar con los cierres nocturnos, de 11 de la noche a 6 de la mañana, garantizando que ante una eventualidad de un accidente o cualquier cosa, pues se tendrá que abrir y que la gente sepa que nos queda la carretera a la cumbre. El Cabildo encabezaba estos trabajos hasta la semana pasada. La oposición reclama transparencia en el proceso que se llevó a cabo. Cómo se gasta el dinero público, cuál es el objeto del gasto de ese dinero público, si el dinero público se está sometiendo a los procedimientos que la ley determina para acometer obras. No solo que no existía presupuesto, no solo que no existía como tal un plazo de ejecución, sino que se habían gastado a fecha del 5 de octubre al menos 5,5 millones de euros. Transparencia respecto a esa cuantía gastada. Una auditoría que nos diga si todo se ha hecho conforme a lo que está reglamentado y esto es lo que estamos haciendo en este momento. El Ejecutivo Canario tiene un presupuesto de más de 4,5 millones de euros y las obras se realizarán durante 6 meses.
Ya han visto, han vuelto la lluvia y el agua retenida por los captanieblas este invierno va a servir para apagar los incendios que se puedan producir en verano. Los técnicos del Cabildo de La Palma trabajan desde hace días en la mejora de esa red insular. Crear una barrera frente al fuego desde el refugio del Pilar hasta Fuencaliente. Con este objetivo trabaja el Cabildo de La Palma, que ya ha finalizado la nueva fase de la ampliación de la red contra incendios de Cumbre Vieja, una red que se autoabastece gracias a la labor de los captanieblas que recogen el agua del mar de nubes que casi a diario se instala en esta zona. Alrededor de unos 1.600 metros es lo que se ha finalizado en esta fase, y esto es una apuesta clara por tener protegida nuestra isla de La Palma ante los incendios forestales, y sobre todo en esta zona donde abunda la vegetación, el pinar, y donde tristemente hemos tenido a lo largo de la historia algunos incendios. Se concluye así la cuarta fase de este ambicioso proyecto que desde gran altura permite surtir de agua a las cotas más bajas para luchar contra las llamas. Es la imagen del confinamiento en Reino Unido. Londres amaneció el pasado jueves, como ven, prácticamente cerrado. Hasta principios de diciembre solo se va a permitir la actividad comercial de las empresas de servicios esenciales y las clases en los centros educativos. Muchos londinenses, como ven, aprovechan esto hasta el último momento en la calle, formando aglomeraciones que obligaron a la intervención de la policía. Las restricciones se van a mantener hasta principios de diciembre. En Gran Bretaña residen muchos canarios que tendrán que vivir esta nueva cuarentena. Están preocupados porque muchos, por ejemplo, rechazan el uso de la mascarilla porque lo consideran una imposición antidemocrática. Niebla cerrada en una ciudad que se blinda. Los canarios que viven en Londres se quedan en casa haciendo caso de las restricciones. Solo salen para comprar en el supermercado y para hacer deporte, pero dicen que no todos hacen lo mismo. Pues yo he visto mucha gente en la calle, los comercios están casi todos abiertos, lo único que están cerrados pues son las peluquerías, el Primark, tiendas de ropa. Fernando es de Las Palmas de Gran Canaria, igual que Victoria. Ella ya ve que seguramente no va a poder volver a casa por Navidad. No poder viajar y sobre todo que las restricciones hablan de un mes, pero todo el mundo aquí piensa que no va a ser un mes, que va a ser más, ¿no? Ambos coinciden, las medidas no son suficientes. Hay mucha laxitud en el gobierno y en los ingleses, que no quieren que se coarte lo que para ellos es su libertad. Que es su decisión el llevar mascarillas, que nadie les obliga a llevar mascarillas en la calle. No hay mucha disciplina en lo de llevar mascarilla y hay mucha gente que se lo olvida o ves que se levantan para ir al baño en una cafetería y no se la ponen. Ahora esperan que las demoledoras cifras, 492 muertos y más de 25.000 contagios solo ayer, despejen la vista de una ciudad que anoche tenía esta imagen. En Canarias la situación es mejor, salvo Tenerife, en semáforo rojo, el resto de las islas se mantienen por debajo de 50, el nivel de incidencia por cada 100.000 habitantes. El COVID ha costado la vida a 298 personas. Desde que comenzó la pandemia, casi 18.000 personas han resultado contagiados en el archipiélago. En las últimas semanas se han detectado hasta 42 brotes, 17 en entornos laborales. La crisis sanitaria ha conllevado una crisis económica sin precedentes. La naviera Armas Transmediterránea desmentía esta semana que estuviese en quiebra. En estos momentos la dirección negocia un plan de reestructuración de deuda para hacer frente a sus compromisos y poder superar la situación generada por la pandemia. La naviera tiene una flota de más de 40 buques y une 6 de las 8 islas. Es la mayor empresa de transporte marítimo del país. El Gobierno de Canarias sigue con preocupación este asunto. El transporte marítimo, como el aéreo, es clave para la conectividad del archipiélago. Del mismo modo que también tengo que decir que tendrán a su lado al Gobierno de Canarias en el máximo de sus límites económicos y legales
para responder ante una necesidad de mantener los servicios públicos esenciales como es el transporte. Nosotros, sin empresas que hagan la conectividad entre islas con la península y con el resto del mundo, estamos abocados al aislamiento. El sector canario de la construcción quiere convertirse en el pilar de la recuperación económica. Confía en amortiguar el duro impacto de esta crisis turística. Tras el duro golpe provocado por la recesión económica hace 12 años, al sector de la construcción le costó remontar hasta llegar a posicionarse en la actualidad como el líder de la economía, no solo a nivel regional o nacional, sino incluso a nivel europeo, superando con éxito esta crisis sanitaria y económica, con el parón del confinamiento incluido. Desde el mes de mayo estamos creando empleo. O sea, no solo hemos mantenido el empleo, sino que estamos creando empleo. Es más, en estos momentos los datos de empleo del sector de la construcción en Canarias son datos ya mejores a los pre-COVID. Modernizar las edificaciones a través de la eficiencia energética, la accesibilidad o la digitalización convierten a este sector en el pilar de la reactivación económica. La inversión pública juega un papel fundamental y permite que actualmente en Canarias más de 130.000 personas se beneficien de forma directa o indirecta de las obras de nueva construcción o de rehabilitación. Desde la patronal de la industria y la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife aseguran que estas cifras podrían ser mayores. La ley del suelo dice que las licencias de obra mayor tienen que concederse en 3 meses. Nosotros tenemos empresas que llevan esperando 24 meses por una licencia. Eso es insoportable para cualquier inversor, insoportable para la economía e insoportable para crear empleo. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que tenemos que solucionar es la agilización en la concesión de licencia. La patronal tiene puestas todas sus esperanzas en otro de los objetivos previstos por el Ejecutivo Regional que permitiría aumentar las contrataciones, y es el Plan de Vivienda del Gobierno de Canarias, el cual contempla la construcción de casi 6.000 viviendas en los próximos 4 años. Ese plan de vivienda podría recibir una inversión extra de 60 millones de euros si se aprueban los presupuestos generales del Estado. El consejero del área afirma que el presupuesto destinado a la rehabilitación de viviendas podría aumentar hasta el 25% el próximo año. Ya contábamos con 10.000 actuaciones en rehabilitación. Conociendo el presupuesto, que lógicamente se respeta y que se contempla lo que está previsto en el plan de vivienda que se firmó en el 2018, los 19 millones de euros, se incrementa en 60 millones que van a venir a Canarias destinados exclusivamente a la rehabilitación, con lo que significará eso en términos de creación de empleo. La reactivación socioeconómica es el eje de los presupuestos del Cabildo de La Gomera para el año que viene. La Corporación Insular ha tenido que hacer ajustes en las cuentas ante la reducción de ingresos previstos. Los 44,5 millones de euros, que es el presupuesto del Cabildo, que ha mermado en 13,14%, va dedicado especialmente a las personas, va dedicado a los mayores, a los estudiantes, al empleo, a atender los sectores más vulnerables, pero también a reactivar la economía. Y triste celebración del Día Internacional de los Cuidadores. Ese colectivo sufre por partida doble los embates de esta pandemia. Los protocolos de distanciamiento social obligan a los cuidadores profesionales a adaptarse a la nueva realidad marcada por la pandemia. Los trabajadores durante el confinamiento hemos estado haciendo vídeos y mandando soportes a las familias para que tengan con qué trabajar en esta casa en tantas horas. Han hecho un esfuerzo en cambiar sus rutinas y en buscar adaptarse a la nueva terapia que tenemos que dar. Centros asistenciales como este de Afate en Tenerife, especializados en personas con demencia y Alzheimer, han visto muy mermadas sus capacidades. Hemos pasado de 20 a 16 a 8, ¿no? Según las diferentes medidas de los semáforos rojos y demás. Las consecuencias de esta falta de atención son múltiples. A todo el cansancio, a toda la carga de estar viendo a tu familiar cómo se deteriora, le tienes que sumar esta atención 24 horas y este soporte a nivel físico, emocional y económico, por supuesto. Con el avance de la enfermedad de los últimos tiempos, estas capacidades asistenciales podrían verse aún más reducidas.
La colaboración ciudadana ha hecho posible que centenares de pardelas cenicientas retomen el vuelo. Ha ocurrido en islas como El Hierro, Fuerteventura, y allí esta semana daban cuenta de las campañas puestas en marcha durante los últimos 3 meses. En la isla del Meridiano se rescataron casi 600 aves, mientras que en Fuerteventura alrededor de 140, la mayoría de ellas en el municipio de La Oliva. Las autoridades piden que se acuda al 112 o a los servicios de medio ambiente insulares si se encuentran con alguna cría de estas pardelas. La contaminación lumínica provoca que muchas se desorienten cuando abandonan los nidos. Estas cajas facilitan a los vecinos la recogida de los pollos de pardelas. Ponerlos a salvo y buscar un lugar oscuro es básico, pero hay que seguir más pasos. Primero, que no le administren ningún medicamento ni comida, sino que las guarden en un sitio, en una caja, a ser posible en la oscuridad, y que llamen inmediatamente al 112 o al 922-555-112. La mayoría están deslumbrados. Reducir las luces en los hogares y en las calles en estas fechas también sirve de ayuda. Salir para buscar comida, y es en esto cuando se encuentran con las luces de nuestras ciudades, esa contaminación lumínica tan grande que hay. Los considerados puntos negros son varias localidades costeras de la isla. En Valverde sería la zona de La Caleta, el Tamaduste y el puerto de la Estaca. En la zona sur de la isla, el municipio del Pinar del Hierro, pues en la Restinga. Y en la zona del Golfo está un poco más diseminada, pero básicamente, digamos, por ejemplo, la zona de Las Puntas. El año pasado se recogieron en El Hierro 537 pardelas. El objetivo final no solo es rescatar a estos animales, sino poder devolverlos a su lugar. Gran parte de su vida la desarrollan en el mar. Canarias ha recibido más de 600 migrantes en los primeros días de noviembre. Los vuelos de repatriación van a comenzarse a hacer la semana que viene. Esta semana el juez decretaba el ingreso en prisión y sin fianza para el patrón de una de esas pateras. Está acusado de causar la muerte de 17 ocupantes de una embarcación cuyos supervivientes fueron rescatados en alta mar por un buque mercante. Las primeras investigaciones apuntan a que cobró alrededor de 1.500 euros a cada uno por un viaje irregular y mortal. Con este panorama se encontró el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que aterrizó en las islas el pasado viernes junto a la comisaria europea Ylva Johansson. Ambos se han comprometido a cooperar en la gestión de este asunto, comenzando por el desalojo definitivo del muelle de Arguineguín. El ministro y la comisaria, antes de desplazarse al sur de Gran Canaria, visitaron el Centro de Control de Vigilancia, el CIVE, que gestiona la Guardia Civil en Canarias. No hay una fecha concreta, pero el ministro del Interior se compromete a que el campamento de Arguineguín en Gran Canaria quede desmantelado en las próximas semanas. Se espera por el acondicionamiento de las instalaciones militares en Barranco Seco. Para habilitar en los terrenos militares del antiguo polvorín de Barranco Seco, cedidos por el Ministerio de Defensa, las infraestructuras necesarias para que los migrantes puedan pasar esas primeras 72 horas de reseña policial. Agradezco la disposición, del mismo modo que tengo que reclamar también que todos los espacios que sean de titularidad del Gobierno de España estén a disposición de la inmigración irregular en nuestra tierra. Coincide el Gobierno de España, Europa y Canarias en trabajar en origen, desarticular las mafias para poner freno a la inmigración irregular. Hay convenios con Senegal, Marruecos, Gambia o Mauritania donde se refuerza el control. Un CASA 235 de vigilancia marítima ha sido trasladado a Mauritania con el fin de labores preventivas específicas, evidentemente manteniendo el resto de medios personales y materiales. Estoy a disposición, ya lo he trasladado, de ir a Marruecos, ayudar, colaborar en lo que sea preciso, en las relaciones diplomáticas que sean necesarias. Además, para hacer frente a la crisis migratoria, esta semana el equipo del Frontex en Canarias cuenta con 7 agentes más. Se encargarán sobre todo de los interrogatorios para identificar a las personas migrantes que llegan a las islas. El sindicato de policía Jupol ha denunciado las condiciones laborales del cuerpo. Falta personal en el sur de Gran Canaria. Los agentes temen por su seguridad. Ha habido momentos en los que se encontraban más de 1000 inmigrantes custodiados por apenas 15, 20 o 30 compañeros. Esto
Una vez que los inmigrantes pueden promover cualquier tipo de motín o intento de fuga, lógicamente los compañeros, al estar en tanta inferioridad, pueden correr el riesgo de sufrir cualquier tipo de agresión y con ello cualquier tipo de lesión. Entonces esperamos que se tomen medidas. ¿Para qué? Para que lógicamente se dote del personal necesario aquí en Las Palmas, para que en el puerto de Arguineguín pueda haber compañeros suficientes para hacer frente a la cantidad de inmigrantes que está habiendo. Y más sobre este asunto. Finalmente, el Colegio León de Las Palmas de Gran Canaria, cerrado desde hace 2 años, será convertido en un centro de acogida. El ministro de Migraciones anunciaba esta medida en Madrid. Hemos incorporado a nuestro equipo de acogida un colegio que nos ha ofrecido el ayuntamiento, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que se llama el Colegio León, que estaba sin utilizar desde hace 2 años y lo estamos acondicionando en este momento para poder recoger inmigrantes. Esa es la vía a seguir. Humillarla no forma parte de mi juego. Ni acepto, ni comparto contenido íntimo. No controlo el contenido de sus redes. Actúa. Hackea la violencia machista. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. Y acaban de ver la nueva campaña del Gobierno de Canarias. Noviembre es el mes de la lucha contra la violencia de género. De enero a octubre de este año, el 112 ha recibido hasta 8.000 llamadas de mujeres amenazadas por violencia de género. En lo que va de año, 2 han perdido la vida en el archipiélago a manos de sus exparejas. En el programa Buenos Días Canarias, esta semana tuvimos la oportunidad de conocer a Miriam Cabrera. Su pareja supuestamente trató de asesinarla hace 8 meses en Icó de los Vinos, en Tenerife. Reconoce que para evitar esa situación, lo mejor es no callar y pedir ayuda, a quien sea y como sea. Muchas veces te quedas atrapada porque piensas en los niños, precisamente es por los niños por los que tienes que tomar medidas. Que a veces o muchas veces no estamos respaldadas por el propio Estado. Buscar ayuda donde sea. Si el Estado no te respalda, busca ayuda en vecinos, en familia, en amigos, pero tienes que salir de esa situación. No pienses que pierdo la casa, es que pierdo el trabajo, que mientras no pierdas la vida, todo lo demás tiene solución. Y nuestro siguiente protagonista sufrió abusos sexuales cuando era un niño. Ahora trabaja para ayudar a otras víctimas. Ha publicado un spot para concienciar a la población con la ayuda de personajes públicos como el futbolista Itami. No sabes lo mal que lo puede llegar a pasar una víctima. Tanto niño, niña, persona que haya sido violada. El bañarte todos los días, bañarte 5 o 6 veces al día, sentirte sucio. Antonio Torres sufrió abusos sexuales cuando solo tenía 5 años, aunque tuvieron que pasar 2 décadas para que se atreviera a hablar de ello y denunciarlo tras ser amenazado por la persona que lo agredió. Ahora ayuda a otras víctimas y quiere visibilizar esta lacra a través de un spot. Que se encontraba dentro de la boca del mismísimo lobo. Es más común de lo que parece. En los últimos 5 meses más de 1000 denuncias. Solamente te hablo en Canarias. Siempre el que ha violado o es abusado siempre se siente culpable. Y no. El que ha sido abusado es la víctima. Y en la sociedad parece que no es así. Parece que el pobre es el que... el violador, el pobre está enfermo. No, enfermo para nada. Si estás enfermo buscas ayuda. No violas a un niño. El 40% de estos abusos se produce además, dice, en el ámbito familiar. Antonio quiere romper con este tabú y para ello, con la ayuda de personajes públicos como el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Aitami, pondrá en marcha una fundación. Quiere de esta manera que las víctimas no se sientan solas. No tengas miedo. No estás sola. No estás solo. Los tribunales protegen a las víctimas que sufren estas situaciones. Esta semana, 4 hombres fueron condenados a penas de entre 2 y 14 años de prisión por abusar sexualmente de 3 menores. Los procesados engañaron a las jóvenes para conducirlas a un edificio de la capital Gran Canaria donde se produjeron esos hechos. Y Canarias pone en marcha un proyecto pionero en el Estado para reforzar la enseñanza de los valores de igualdad y diversidad en las etapas no obligatorias de la enseñanza. Bicácaro es un programa para la promoción de la igualdad y la diversidad en los centros educativos de Canarias. Ya lo han escuchado, Bicácaro. Ese es el nombre de una iniciativa con la que se quiere divulgar estos conceptos en los cursos de 0 a 3 años y en los de formación profesional. Lo primero será formar a los docentes.
Los amantes de la lectura tienen este fin de semana una cita en el Parque de Santa Catalina y en el Museo Elder, con el servicio de intérprete de lengua de signos. Importante. Las Palmas de Gran Canaria celebra la Feria del Libro con más de 100 escritores invitados. Los libreros organizan sus puestos, se preparan para afrontar 4 días intensos, los que dura esta Feria del Libro, mientras algunos autores ya calientan motores y voces para los encuentros con sus lectores. Que como te encuentres con el rombo, te come. Gracia Iglesias le da una vuelta de tuerca a los clásicos y los geometriza. 3 aventuras de circulita roja, los 3 triangulitos y los 7 cuadradillos, y no hay puntada sin hilo. Cada elemento del cuento está geometrizado. Pedro Mañas la escucha atentamente, un filólogo capaz de engatusar al público infantil con la poesía. Nunca quise ser ni escritor ni poeta, o sea que es algo a lo que llegué por casualidad. O sea que mi camino ha sido bastante fácil, y siempre a los niños les digo que no se obsesionen a veces con cumplir un sueño, porque a veces es la vida la que sueña por ti. Maxim Huerta, periodista, escritor y exministro, copa todas las miradas. Viene a presentar Con el amor basta. Todos necesitamos amor, y sobre todo más en este tiempo en el que estábamos deseando encontrarnos con los amigos o con los familiares. Al final necesitamos salud, necesitamos trabajo, pero el amor es lo más importante. La magia de las letras y de las buenas historias se dan cita estos días en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife vamos a comenzar nuestra agenda semanal con el repaso de los temas de interés para la comunidad sorda canaria. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Fasicán ha sacado una ordenanza reguladora de ayudas para el pago de impuestos sobre bienes e inmuebles a personas del municipio de Puerto del Rosario, Fuerteventura, personas que estén en situaciones especiales de necesidad. Para más información, contactar a través de su WhatsApp, teléfono o email. Desde el Servicio de Atención a Familia e Infancia Sorda se organiza para el próximo 12 de noviembre a las 5 de la tarde Aprendo a gestionar mis emociones, una charla para dotarnos de herramientas suficientes y estrategias, así como también para conocer mejor e identificar las emociones que nos perturban en el día a día. También la Federación Fasicán, a través del proyecto Juventud Sorda en Acción 3, organiza una charla sobre sexualidad y prevención de infecciones de transmisión sexual en colaboración con Asorte y la Asociación Familias Monoparentales de Canarias, AFAMOCAN. Será el próximo 9 de noviembre a las 5:30 de la tarde a través de Zoom. En ella se hablará sobre biología, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual o embarazo adolescente, entre otros temas. Fin de semana de tiempo otoñal agradable. El sábado esperamos nubes en cantidad variable, la mayor parte de ellas serán de evolución. El ambiente más nuboso lo tendremos al mediodía y durante parte de la tarde. No son descartables algunos chubascos dispersos en el interior y en las medianías de las islas más montañosas. El viento será débil, de dirección variable y del oeste moderado en las cañadas del Teide. Al día siguiente, el domingo, la situación será similar. Tendremos horas de sol y cielos nubosos, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se podrían registrar algunas precipitaciones débiles y dispersas. El viento será de componente norte flojo. Las temperaturas apenas van a cambiar y el mejor estado del mar lo tendremos en las costas del sur. Así nos vamos a marchar. Recuerden, más información en redes sociales y en la web de Radio Televisión Canaria. Nos vamos con Rosalén, quien ha publicado un nuevo trabajo. Con uno de sus temas les dejamos. Sean felices. Ante un cielo encendido, hablar con las estrellas brillantes que guían a sumergirnos ligeros en el mundo, en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran. Qué hermosa puede